Hola, muy buenas tardes, compañeros y oyentes de Libres Les Queremos. Aquí Olivier Boursen con una nueva emisión de esta columna que hemos titulado Encontrándose en las luchas. Hoy tratando de entrarle al tema de la lucha contra la impunidad. El título elegido: En marcha hacia la verdad y la justicia. Como en tantas otras ocasiones en la historia, en los estertores de la dictadura nacida el 24 de marzo de 1976, la lucha colectiva de distintos grupos demostró que los derechos, incluso parcialmente, solo se conquistan con la pelea y enfrentando a quien los niega. Así fue como entre abril y diciembre de 1983, cuando el régimen agonizante, que pretendía salir indemne de los cada vez más masivos reclamos, vio la oposición de diversas fuerzas políticas y sociales como límite a su intención de evadir responsabilidades. A través de la construcción de debates públicos, campañas amplias y sobre todo una movilización consciente, el movimiento de derechos humanos amplió las fronteras de su convocatoria y predicamento para constituir un frente contra la amnesia social, exigiendo el juicio y castigo. En un marco de creciente repudio generalizado a las políticas económicas, críticas por la derrota militar en Malvinas y al terror imperante en toda la sociedad, la Junta de Comandantes y los altos mandos militares emitieron con fecha 28 de abril de 1983 el llamado Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. La pieza era la respuesta oficial a debates que se daban tanto en la esfera del poder como en el campo de la política y la lucha por los derechos humanos, a partir de rumores y trascendidos que hablaban de la posible sanción de una ley de amnistía tendiente a beneficiar a los represores involucrados en el terrorismo de Estado. En su texto se dejaba en claro el afán de sostener la narrativa de la existencia de una guerra, instalándose a las Fuerzas Armadas como vencedores, tanto como su voluntad de salvaguardar a su personal y al de la Fuerza de Seguridad frente a las denuncias por violaciones a los derechos humanos. No solo buscaba exculpar a los responsables de innumerables delitos, apelando a Dios y al juicio de la historia como únicos tribunales del autodenominado proceso de reorganización nacional, sino que también establecía que se consideran muertas aquellas personas que figuran en las nóminas de desaparecidos, como única respuesta al secuestro y desaparición de personas durante esos años. Además, cargaba toda la culpa sobre las víctimas y dejaba abierta a extender la responsabilidad de los hechos sobre otros sectores de la sociedad, salvo a los militares que habían usurpado el poder. Así, la Junta Dictatorial calificaría las acciones ilegales de errores, heridas existentes en todas las guerras y posibles traspasos de los límites del respeto a los derechos humanos. Según los jerarcas del régimen, estas estaban no solo amparadas por la cuota de pasión del combate, sino por tratarse de actos de servicio que decían, en rigor de verdad amenazaban, podrían volver a llevar adelante en caso de considerarlo necesario y aprovechando la experiencia recogida. El rechazo del Pleno del Movimiento de Derechos Humanos fue inmediato. En un comunicado emitido por la Junta Pastoral del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, en mayo de 1983, se señalaba que el mismo no solo resultaba insatisfactorio, sino ilógico y contraproducente, agregando que de buscarse la pretendida reconciliación, era necesaria la reparación del mal causado y la adopción de una conducta totalmente nueva. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, por su parte, uno de sus fundadores, el abogado Alfredo Galetti, afirmaba en un artículo periodístico: se trata de un agravio a todo el país. Pretende ser el punto final del problema de los desaparecidos. Se trata lisa y llanamente de un documento que tiende a dejar sin sanción las más brutales violaciones de los derechos humanos. La coincidencia en el repudio de las direcciones y militancias de todos y cada uno de los organismos se graficó en el llamado a la movilización popular para enfrentar la impunidad. El día 20 de mayo de 1983, y convocada por
abuelas y madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el CELS, familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el MED y el Servicio de Paz y Justicia, una multitud de alrededor de 50.000 personas marchó a la plaza de los dos congresos, no solo a fines de rechazar el planteo oficial, sino también de denunciar la plena vigencia del aparato represivo y terrorista del Estado, que mostraba dos nuevos casos, con el secuestro de los militantes de la organización Montoneros, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, apresados ilegalmente en un operativo en Rosario y cuyos cuerpos sin vida aparecieron como víctimas de un fraguado enfrentamiento con efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Como bien ponen de relieve los historiadores Daniel Lubovich y Jacquelina Biskert, la masiva concurrencia a la marcha, que fue de la esquina de Corrientes y Bullard hasta el Palacio Legislativo, mostraba el crecimiento del movimiento al punto tal que hacía que la cantidad de participantes quintuplicara la de eventos previos, como la Marcha por la Vida y la de la última Marcha de la Resistencia. Del mismo modo que se notaba una evolución en las consignas. Si en los primeros tiempos de la dictadura se exigía aparición con vida y más tarde se reclamaba el juicio y castigo a todos los responsables, a partir de la marcha del 20 de mayo se haría presente un nuevo cántico entre los manifestantes que rezaba: no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso. En su discurso de cierre, el Premio Nobel de la Paz y titular del CERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, decía: el pueblo sale a la calle a protestar contra la mentira, el hambre, la represión y cualquier intento de anular la justicia. Esta dictadura militar ha impuesto un proyecto antinacional y antipopular al servicio de la patria financiera y las transnacionales que han profundizado la dependencia y generado hambre y miseria en nuestro pueblo. Por eso, nuestra presencia aquí es la mejor respuesta de repudio popular contra esa política criminal y represiva. Bien señala el periodista Germán Ferrari, el documento final generó rechazo tanto a nivel local como en el extranjero. Participaron del mismo y a través de distintas declaraciones partidos políticos, sectores religiosos, gobiernos de países europeos tales como Italia, Francia y España, o el secretario general de las Naciones Unidas, quedando el apoyo público solo en voces de representantes del régimen tales como el ex dictador Videla, el ex jefe del tercer cuerpo de ejército, el general Luciano Benjamín Menéndez, los obispos Plaza y Cuarrachino y algunos referentes de la burocracia sindical. El repudio a la posible sanción de una ley de amnistía, complemento del documento final, y la forma de hacer ese rechazo masivo y contundente era parte de los planteos de los distintos actores del movimiento de derechos humanos desde hacía ya casi un año. Para fines de 1982, el CELS organizó una mesa redonda titulada Autoamnistía, ¿legalizar la impunidad?, con la participación de Monseñor Jaime de Nevares y Alfredo Bravo de la PDH, abogados como Emilio Miñone del propio CELS, Juan José Prado, ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el ex diputado demoprogresista Ricardo Molinas y representante de organismos internacionales de derechos humanos de América Latina como Clamor de Brasil y la Vicaría de la Solidaridad de Santiago de Chile, entre otros. Allí Miñone, presidente de la entidad anfitriona, diría: en este caso es el propio represor quien se concede el perdón y el olvido a sí mismo. Y sería este el primer caso de nuestra historia en que los delincuentes, desde el poder, sancionan una ley que les asegura impunidad. Y, con elecciones impuestas a corto plazo, estos intentos de asegurar su impunidad, dictados más bien por el pánico que por algún estudio de factibilidad, no hacen más que acentuar el desprestigio del proceso. El rechazo al proyecto por parte de gremialistas y políticos hace suponer que la reacción del pueblo argentino, debidamente informado, será igual, y una vez recobrada su soberanía, tendrá plenos poderes, a través de sus representantes, para revocar toda norma dictada en contra de sus intereses.
paralela y contemporáneamente, en otro foro de discusión pública, en este caso la 10ª conferencia de la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina, el jurista comunista, expreso político de la dictadura y miembro de la Liga, Carlos Zamorano, señalaba coincidentemente: si la ley llegara a promulgarse, desde ya convocamos a los futuros legisladores de todos los sectores políticos a comprometerse ahora mismo ante la opinión pública a que al momento de sancionar la ley derogatoria de este engendro amnistiador, incluirán en esta norma derogatoria las necesarias previsiones para que no se aplique a los ilícitos que hoy se pretende blanquear el beneficio del artículo 2 del Código Penal sobre la ley más benigna. La posición de buena parte del movimiento de derechos humanos quedaría sintetizada entonces en las palabras de don Jaime de Nevares, referente del MED y la PDH, en ocasión de la jornada de debate sobre la amnistía de 1982. Nunca admitiremos que quienes han cometido esos crímenes de lesa humanidad puedan ser amnistiados. No me refiero solo a que sean autoamnistiados. No deben ser amnistiados. Si no hay una sanción, la República no renacería a una vida normalmente sana, institucionalmente fuerte. Quien pretenda cubrir estos crímenes con un manto de olvido estaría agregando un crimen más. En ese plan, alrededor de 40.000 personas marcharían por segunda vez en poco más de 3 meses en muestra del repudio popular a la impunidad de la dictadura en relación a la violación a los derechos humanos. Esta vez, la cita se daría en Plaza de Mayo, el día 19 de agosto de 1983, también bajo la convocatoria de la totalidad de organismos. Aun cuando la concurrencia volvió a ser masiva, crónicas de la misma, como la realizada por el periodista Horacio Berbisky, daban cuenta de la gran participación de columnas del movimiento de derechos humanos y los partidos políticos de izquierda en relación a una menor concurrencia de los espacios sindicales. El mensaje se resumía en un planteo conjunto de la Juventud Peronista, la del Partido Intransigente, la de la Alianza Socialista, la Juventud Demócrata Cristiana reunida en la corriente Humanismo y Liberación, la del Partido Conservador Popular, la Federación Juvenil Comunista y el Departamento Juvenil de la Liga, quienes a través de una solicitada publicada bajo el título Conquistemos la democracia con la lucha por la libertad, señalaron que el documento final y la posible amnistía implicaban una pretensión de asegurar la prolongación de la doctrina, la estructura y los métodos del terrorismo de Estado. 5 meses después del documento final, el dictador Viñone promulgó el 23 de septiembre de 1983 la ley, entre comillas, 22.924 de pacificación nacional, que sería conocida como la ley de autoamnistía. Según su texto, nadie podría ser interrogado, investigado, citado a comparecer ni ser requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado de acciones tendientes a conjurar, prevenir o poner fin a las actividades subversivas o terroristas. La norma buscaba garantizar así impunidad de autores, partícipes, instigadores, cómplices y o encubridores, tanto para casos de delitos comunes como de militares y sus conexos. Apenas un día después de conocerse la ley, el rechazo se vería plasmado en distintos ámbitos, incluso en los judiciales. El 24 de septiembre de 1983, los jueces de instrucción Guillermo Ledesma y Jorge Edwin Torlasco dictaron sendos fallos declarando la nulidad de la misma por haber sido sancionada por un gobierno carente de facultades. A mediados del mes siguiente, su colega Eugenio Raúl Zaffaroni diría en una resolución que el acto numerado 22.924 no es una ley, porque importa una tipicidad objetiva del encubrimiento, al obstaculizar la investigación y punición de conductas que la nación argentina tiene el deber constitucional e internacional de penar. Como última maniobra
buscando vallar cualquier investigación judicial, el gobierno de facto sancionó el 19 de octubre de 1983 el decreto 2726, apelando a un espíritu de pacificación que, según su texto, debía presidir la próxima etapa de institucionalización del país, intentaba cerrar la posibilidad de persecución y punición por parte de fiscales y magistrados civiles y mandaba a dar de baja las constancias relativas a la detención de personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Esta decisión de destruir rastros, contenida en el decreto de carácter secreto, habilitaría del mismo modo a eliminar e incinerar la documentación correspondiente al accionar clandestino con la misma intención y fundamentación. El 22 de diciembre de 1983, en su primera sesión conjunta, diputados y senadores sancionaron la Ley 23.040, disponiendo la derogación por inconstitucional e insanablemente nula de la Ley de Autoamnistía. Según su texto, la norma derogada carecía de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penal, civil, administrativa y militar emergentes de los hechos que ella pretende cubrir. Asimismo, establecía la obligación para los imputados de presentarse ante las autoridades judiciales correspondientes bajo apercibimiento de ser considerados rebeldes y dar lugar a la orden de captura de los mismos. Como afirma la historiadora Marina Franco, la excepción argentina, frente a los intentos comunes de todos los regímenes de facto y totalitarios de la región en sus intentos por garantizarse la impunidad, tuvo que ver con la dimensión del rechazo generalizado que marcaría, no sin dificultades ni límites, un camino singular en términos de construcción de análisis social y memoria colectiva respecto a su pasado reciente. Con sus debates, sus movilizaciones, su capacidad de construir pluralmente un discurso homogéneo, el movimiento de derechos humanos supo construir en aquellos fines de la dictadura la oportunidad de exigir y lograr que se llevara a juicio a sus verdugos. Implicaría todo un cierre de época, en más de un sentido, y el comienzo de otra, no exento de nuevas luchas y exigencias, marcado también por límites y obstáculos, dilaciones y claudicaciones, y por lo tanto, de impulso hacia nuevas formas de pelea.